Hola, muy buenos días y bienvenidos al encuentro digital que os ofrecemos desde mercatradingbolsa.com. Mi nombre es Daniel Santacreu, analista técnico independiente, y nada, vamos a dar un vistazo a los principales índices IBEX, DAX alemán y Dow Jones Industriales. 3 o 4 valores que nos parecen atractivos en el corto plazo, y hoy como novedad vamos a dar una lista de unos 12 valores que todavía no han roto sus directrices o sus soportes vitales en el corto plazo y por tal cual manera pueden ser susceptibles de compras para el corto y medio plazo. Vamos con el análisis del IBEX 35, aquí lo tenemos en pantalla, y como veis la estructura de máximos y mínimos crecientes que venía formando el IBEX 35 en las últimas semanas ha sido rota con la no superación el pasado 14-15 de mayo, de niveles en torno a 10.700 puntos. Por lo tanto, habríamos roto en principio esta estructura de máximos y mínimos crecientes que nos podría haber llevado hacia niveles de 10.800, 10.900 puntos en el muy corto plazo. Por tanto, vamos a tener mucho cuidado en la toma de posiciones en el IBEX 35, que como veis está marcando un volumen de contratación por debajo de la media normal en la época del año en la que estamos. Por lo tanto, vamos a tener mucho cuidado. Fijaos cómo llevamos 3 golpetazos bajistas a la directriz, una directriz que está apoyada por la media móvil de 50 sesiones, la directriz alcista de medio plazo, y un soporte intermedio en la zona que pasaría ahora mismo por la zona 10.320 puntos. Por lo tanto, estamos ante una especie de lateralidad en el IBEX 35 que nos llevaría desde niveles de aproximadamente 10.320 puntos hacia la zona 10.700. Por lo tanto, mientras no superemos esta zona de resistencia en torno a 10.700, el potencial giro alcista y potencial continuidad alcista hacia niveles de los 11.000, 10.900 puntos quedaría un poco en entredicho. Por debajo vamos a vigilar la zona, como os decimos, de 10.320 puntos, cuya pérdida ya implicaría volvernos a un soporte de mayor contundencia en torno a los 10.200 puntos. Si rompiéramos este soporte, el escenario bajista nos llevaría directamente hacia niveles de 9.950 puntos, cuyo escenario es el que ahora mismo manejamos desde mercatradingbolsa.com. Por lo tanto, esperaríamos retrocesos hacia la zona 9.950 para tomar cualquier tipo de posición alcista en el IBEX 35. Como decimos, cautela, ya que hemos estado testeando el soporte ya en 3 ocasiones, y muchos de los valores que componen nuestro IBEX 35 ahora mismo han asistido a un cambio de tendencia de lateral o alcista a bajista. Por lo tanto, mucho cuidado con los valores que se tomen posiciones ahora mismo. El estocástico nos indica un posible giro al alza, es decir, una posible revalorización del IBEX 35, pero como decimos, mientras no superemos 10.700 puntos, el entorno sigue siendo un tanto incierto, lateral, un entorno lateral alcista, si queremos decirlo. Sigue siendo el entorno alcista, el fondo del mercado sigue siendo alcista, aunque nos hemos metido dentro de una lateralidad muy elocuente, ¿de acuerdo? Vamos con el análisis del DAX alemán, ya que como vamos a ver, los 3 índices que vamos a analizar en este boletín, tanto el IBEX 35 como el DAX alemán como el Dow Jones Industriales, están teniendo un comportamiento bastante dispar en este sentido. Fijaos el DAX alemán, cómo ha estado montando una estructura desde prácticamente finales del año pasado, del 2013, de máximos y mínimos decrecientes. Fijaos el canal tan claro que nos ha formado el DAX alemán, un canal lateral bajista, el cual hemos roto y rompimos a mediados de este mes de mayo, concretamente el día 13, 14 y 15 de mayo, rompimos al alza y asistimos a una vuelta, digamos, a la directriz lateral bajista que veníamos
que veníamos tanteando. Por tanto, las compras que se han efectuado en la ruptura de este nivel de resistencia, incluso llegamos a superar los máximos relativos anteriores o máximos anuales en el DAX alemán, nos hemos venido abajo y nos hemos vuelto a incorporar a la tendencia lateral bajista. ¿Qué puede ocurrir en este contexto? Lo normal es que perdamos niveles de soporte por debajo de 9.590 puntos y nos vayamos a buscar la zona alrededor de los 9.400 o 9.350 puntos, donde ya tenemos una zona de control que nos devuelve al 50% del impulso alcista que nos ha proyectado desde entornos alrededor de 8.900 hasta los 9.800 puntos como nivel máximo en el DAX alemán. Por lo tanto, mientras no rompamos los máximos relativos anteriores, es decir, no rompamos en precios de 2 cierres consecutivos por encima de 9.810 puntos, el DAX alemán se mantendría en un escenario bastante incierto, con probabilidad de vuelta hacia la zona 9.400 puntos. Ni que decir tiene que cada sesión que no consigamos superar al alza la zona de resistencia que ahora tenemos en 9.680, las probabilidades de volver de una vuelta a 9.400 son cada vez más elevadas. Estamos saliendo, como veis, si divisamos el estocástico ahora mismo, estamos saliendo de una zona de sobreventa muy clara que teníamos con este indicador técnico adelantado por encima de su línea de máximos. Por lo tanto, vamos a tener también mucho cuidado en la toma de posiciones en el DAX alemán, que como veréis vendrá corroborado con el Dow Jones de Industriales. Fijaos el Dow Jones de Industriales, que vendría corroborado, como decimos, con la no superación de sus máximos relativos anteriores, es decir, la no superación de niveles por encima de 16.750 puntos. No puede el Dow Jones con este nivel, necesitaríamos ciertos catalizadores, como podría ser una intervención del FMI en su política de estímulos monetarios internacionales. Esto no se está produciendo y parece que el mercado está comenzando a descontar en este sentido la falta de un catalizador que nos pueda impulsar por encima de los niveles máximos del año. Por lo tanto, en el Dow Jones, y si perdemos la zona de soporte que ahora tenemos formada, vamos a rectificar el gráfico, que ahora una zona de soporte que ahora tendríamos formada alrededor de los 16.330 puntos, la pérdida de este nivel implicaría volver a la zona baja de la directriz alcista, es decir, a entornos de 16.050 puntos en el mejor de los casos. Por lo tanto, podríamos estar ante un posible escenario correctivo en el Dow Jones de Industriales, que hoy por hoy no encuentra catalizadores que lo pueden impulsar por encima de la zona de los máximos relativos anteriores o por encima de la zona 10.750 puntos. Medias móviles siguen cruzadas al alza, aunque no han conseguido detener, como veis, el deterioro del Dow Jones de Industriales a corto plazo. Estas medias fueron perforadas en la sesión de ayer, tanto la media de 20 sesiones como la media de 50 sesiones. Ahora mismo tendríamos un estocástico prácticamente en zona de sobreventa, por lo tanto podríamos asistir a un rebote no demasiado contundente, pero sí un rebote al mínimo de una o dos jornadas que nos pudieran devolver a la zona 16.500, 16.600 puntos aproximadamente, con un rebote técnico, es decir, un rebote por catalizadores técnicos, no por catalizadores macroeconómicos, que nos puedan llevar a una zona un pelín más arriba. Pero hoy por hoy el índice Dow Jones de Industriales nos dice y nos aporta un escenario podría ser netamente correctivo. Por lo tanto, vamos a tener mucha cautela si perdemos niveles de 16.330, puesto que podríamos volver a 16.050 puntos, lo cual casaría con un IBEX alrededor de la zona 10.200 puntos, y lo que provocaría una masacre en muchos valores del selectivo español. Vamos ahora con los valores interesantes a corto plazo.
Uno de ellos, como sabéis, es un valor que tenemos en la cartera de trading diario, es el caso de Yastel, y como veis, ahora mismo estamos canalizados dentro de una tendencia alcista muy importante, muy perfectamente mantenida, y estamos tratando de rebotar desde la directriz alcista en este sentido, alrededor de los 10,75 euros en un posible rebote que nos podría llevar hacia la zona 11,14, 11,15 euros. Yastel ha sido golpeada duramente por la falta de interés de Orange en la operadora española y se ha fijado en otra compañía, pero por catalizadores técnicos Yastel tiene una estructura técnica alcista impecable que todavía no ha sido perforada en precios de cierres y una estructura de velas, por ejemplo, fijaos aquí la estructura de martillo, la formación de martillo que tuvimos en la jornada del pasado 16 de mayo, una estructura que si nos fijamos en el histórico de Yastel, la tuvimos el día 3 de marzo igualmente, y esta formación, esta cola por debajo, donde visualizamos que se ha expulsado el dinero temeroso, nos llevó en esta ocasión desde 9,60 a un impulso alcista hacia los 11,12 euros. Por lo tanto, vista esta formación, podríamos estar ante un nuevo tramo alcista que nos puede impulsar hacia la zona 11,50, 11,60 euros mínimo. Por lo tanto, un valor muy interesante a corto plazo que podría seguir dándonos alegrías. Fijaos, el estocástico ya se ha reducido a niveles neutrales de sobrecompra-sobreventa y estaríamos ante un valor con un posible inicio de arranque alcista en busca de la zona mínimo 11,50 euros. Nuestra posición alcista sigue vigente y nuestra estrategia que enviamos diariamente a los usuarios de SMS en un boletín cerrado sigue perfectamente vigente. ¿De acuerdo? Otro de los por debajo, fijaos, antes de pasar al siguiente valor, vamos a fijarnos en la zona de mínimos del pasado 16 de mayo, una zona de mínimos que pasaría por 10,29 euros y una zona en la cual podríamos situar siempre mentalmente el stop de pérdidas en esta posición. No sería nuestro caso, puesto que la estrategia que tenemos pensada podríamos modificarla en uno u otro sentido, pero sí que cualquier posición tomada por encima, una pérdida por debajo de 10,29 euros provocaría una saltada de stops y posiblemente la salida de la inversión. Se podrían tomar posiciones ahora mismo, como decimos, con un objetivo en zona 11,50 y un stop por debajo de la zona 10,30, siempre en precios de cierres. ¿De acuerdo? Otro de los valores que nos gusta es la eléctrica Iberdrola, un valor relativamente tranquilo, inmerso en una tendencia alcista impecable, como veis, una formación, un canal alcista con formación de máximos y mínimos crecientes en gráfico diario, una zona de soporte muy clara alrededor de los 5,10 euros, 5,12 euros, en la cual una zona de resistencia anterior que ahora funciona como soporte en el valor. Por lo tanto, una superación. Aquí tendríamos la zona de soporte en Iberdrola, cuya pérdida implicaría una vuelta hacia el nivel de los 5 euros. Cualquier toma de posiciones alrededor de los niveles de cotización de Iberdrola en torno a 5,17 euros llevaría implícito un stop por debajo de la zona 4,90. Por lo tanto, mucho cuidado con el tamaño de la posición que permita un detrimento en Iberdrola que se vería arrastrada por el resto del mercado si efectivamente estamos ante el escenario correctivo que planteamos desde Mercatrading Bolsa y situaríamos, como decimos, un stop por debajo de la zona 4,90 y por encima una zona de ataque alcista, una zona de potencial recorrido alcista hacia niveles en torno a 5,35, donde desharíamos posiciones alcistas y la estrategia quedaría perfectamente cerrada con unas plusvalías bastante importantes. Por lo tanto, vamos a vigilar la no pérdida de los niveles por debajo de 5,10 euros, ya que llevaría implícito una vuelta a los 5 o incluso 4,90, siempre arrastrada
por el conjunto del mercado. Si estáis comprados en estos niveles, una posible estrategia sería comprar ahora mismo al 50% para una posición de trading, y si el valor se nos revuelve hacia la zona 4,90, incrementar posiciones alcistas hasta el 100% de lo destinado a un valor de estas características, con vocación de permanencia y una vuelta en una tercera onda, un tercer impulso alcista que nos devolviera a los 5,35 euros, cuyo escenario plantearíamos en el corto plazo. ¿De acuerdo? Iberdrola, uno de los valores, como veis, que todavía no ha roto soportes y se mantiene perfectamente alcista, por lo tanto, un valor fuerte que podríamos tener en cartera sin ningún tipo de problema. Vamos a dar hoy un listado de valores, los cuales no han roto todavía su tendencia alcista, aunque sí que lo ha hecho gran parte del selectivo. Tendríamos una lista de 12 valores concretamente, donde permanece intacta su estructura alcista. Por lo tanto, un tercio del IBEX 35 todavía no ha roto su tendencial alcista, no ha sido objeto de ataques bajistas por parte de los osos, y nada, como veis, los restantes 2 tercios del IBEX 35 sí que han sido atacados por las manos bajistas y han sido fruto de especulación bajista en este sentido. Estos valores son, vamos a enumerarlos y vamos a sacar su gráfico técnico. En primer lugar tenemos Amadeus, donde pensamos que niveles de incorporación actuales podrían darnos una proyección alcista hacia niveles de 33 euros. Amadeus sería el primer valor. Banco Sabadell, un segundo valor. Fijaos cómo su estructura alcista sigue siendo perfectamente mantenida. Estamos ante una formación alcista con mínimos y máximos crecientes en gráfico diario, y ahora mismo parece que se está apoyando en la directriz alcista de corto plazo. Por tanto, Sabadell, otro de los valores que todavía no ha roto la bajista, por lo cual podría ser una oportunidad de trading. BBVA, otro de los valores que viene viene con una formación. Aquí tenemos una formación de banderín que todavía no ha roto ni al alza ni a la baja, por lo tanto una superación de este banderín, es decir, una superación en precios de cierres por encima de 9,10, nos daría una oportunidad de compra en el valor. BVA, Endesa, es el siguiente de los valores que mantiene su estructura alcista, como veis. Este valor se podría incorporar una cartera de medio plazo con objetivos alrededor de los 29-50 euros. Aunque habría que tener muy en cuenta el timing de incorporación. Gas natural sería el siguiente valor, como veis, que mantiene su estructura alcista. Otro de los valores, Grifols, también formación de banderín alcista, aunque en este caso tendríamos pendiente la ruptura de los 40 euros en precios de cierre, lo cual daría una señal de compra inequívoca para trading en búsqueda de los 42 euros. Otro de los valores que ya hemos comentado es Iberdrola. Vamos a obviar el gráfico. Otro sería Red Eléctrica, se mantiene su tendencia alcista, aunque en este caso, y debido al apoyo excesivo que tenemos en esta directriz, tal vez podría ser incorporado para posiciones cortas si rompiera la zona de los 58,50 euros a la baja. Por encima de 60,58, 60,60, el valor volvería a la senda alcista y se mantendría intacto. Repsol, otro de los títulos que mantiene su estructura alcista, aunque en este caso, para una incorporación al valor, esperaríamos precios alrededor de 19,50 euros en un retorno de mercado que nos devolviera la senda bajista. Repsol es uno de los valores que ha roto su tendencia lateral bajista al alza el día 29 de abril, por lo tanto estaríamos ante un valor con un potencial bastante interesante. Otro de los valores que nos parece atractivo sería el caso de Telefónica, aunque en este caso tenemos aquí mismo una zona de resistencia en torno a 12-20 euros,
lo cual esperaríamos a una superación con un filtro de aplicación por encima de los 12,40 euros para posicionarnos alcistas en busca de la zona 13,50 y entornos. Por debajo vigilaríamos la no pérdida de los niveles de 11,60 euros, por lo tanto Telefónica podría ser otro de los valores que se podrían incorporar a una cartera de trading con vocación de permanencia, pero siempre que rompamos la zona de los 12,40 euros. Y el último valor es Yastel, que ya hemos comentado. Por tanto, el último valor que vamos a comentar es uno dentro de los valores que no han roto la tendencia lateral alcista que vienen desarrollando desde principios de este año. Uno de los valores que más nos gusta y que el mejor gráfico técnico tiene es el caso de Santander. Aquí mismo tenemos su gráfico. Como veis, una tendencia alcista muy clara, una directriz alcista de medio plazo clarísimamente con formación de máximos y mínimos crecientes, y una directriz alcista acelerada que está sujetando los precios del Banco Español, o sea, de Banco de Santander, para una formación alcista en su totalidad. Por lo tanto, ayer mismo estuvimos visualizando los gráficos de las agencias compradoras y vendedoras, y nos dimos cuenta que Morgan Stanley, Merrill Lynch y JP Morgan están siendo los máximos compradores de Banco de Santander en las últimas sesiones. Por lo tanto, si estas agencias están comprando por encima de la zona de los 7 euros, esperaríamos, por tanto, una ruptura al alza y en precios de 2 cierres consecutivos por encima de 7,40, que nos devolvieran nos dieran un nuevo tramo alcista en busca de la zona de los 7,80, 7,90 euros como mínimo. Si esta posición la tuviéramos para medio plazo, el posible objetivo que podríamos plantear para la estrategia incluso podría ser la zona de los 8,50 euros. Por lo tanto, vemos en Santander un potencial alcista de revalorización todavía muy importante, aunque deberíamos aplicar ciertos filtros. El filtro sería 2 cierres consecutivos, como decimos, por encima de la zona de los 7,40 euros, con un stock total de la posición por debajo de la zona 6,95 en precios de cierres. Por lo tanto, estaríamos ante el valor que más claramente nos proporciona información en cuanto a gráfico técnico hoy por hoy, y por el que podríamos apostar para una operación de trading muy clara, tendencial y de corto plazo, al margen de todo el resto de valores que os hemos comentado, cuya tendencia alcista todavía no ha sido perforada. Aparte de todos estos valores, Amadeus, Sabadell, BBVA, Endesa, Gas Natural, que hemos comentado, el resto de valores, es decir, 2/3 del IBEX 35, está roto a la baja, han perforado los valores sus respectivas tendencias alcistas. Por lo tanto, hemos asistido a un cambio de tendencia parcial en una gran cantidad de valores. Por lo tanto, cuidado con los tamaños de posición que se tomen en estos momentos, y mucho cuidado con la posible fase correctiva que podríamos iniciar en breve. Si no ocurre esta fase correctiva, una idea de trading muy clara la tendríamos en el Banco de Santander. Y nada, resumiendo, pues nada, el IBEX 35 lo tenemos en una zona lateral, una zona de falta de desarrollo de tendencia, una zona de indefinición. El DAX alemán podría venirsenos abajo desde zonas de resistencias. Si superamos esas zonas de resistencia, iniciaríamos un cambio de tendencia muy claro alcista, aunque necesitaríamos un catalizador para todo lo que comentamos, ¿de acuerdo? El catalizador podría venir esta tarde con el discurso de Janet Yellen a las 17:30 horas, hora española, y comentaros también que a las 8 de la tarde tendremos las minutas del FONC, cuyos datos, el de las 5:30 de la tarde, es decir, el discurso de Janet Yellen, y las minutas del FONC a las 8, moverán sin duda los mercados americanos en uno u otro sentido, lo cual nos arrastraría ya de cara a la sesión de mañana jueves, tanto al alza o a la baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado, mucha cautela, y no es momento de tomar grandes decisiones de inversión, a menos que el mercado nos aporte mayor fiabilidad en el movimiento iniciado.
Y nada, esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y como siempre desearos muy feliz trading.